Bien, cuando en realidad clínica ampliada no es un concepto mío, es un concepto de unos salubristas brasileños, o sea, es decir, que bueno, ese es un hombre que se llama Wagner Campos, pero bueno, y que ha sido asumido fundamentalmente por la gente salubrista de tal. Ahora, yo hablo de clínica ampliada intentando darle digamos, llevándolo más allá. Y más allá, ¿qué quiere decir? Que en realidad el término que tendría que utilizar y que utilizo, no hablando porque tendría que haber explicado lo que voy a explicar ahora, que es decir, es clínica participada. ¿Cuál es la diferencia? Porque la clínica ampliada lo que hace es decir, bien, hay un problema, el problema es que la clínica actual es una clínica individualista, que realmente no tiene en cuenta la determinación social. Es decir, que se basa en una salud pública preventivista, lo que hablábamos antes, y no en una salud colectiva que en el fondo pues, tendríamos que tener en cuenta que hay una determinación social, política, que condiciona todo el resto que hagamos. Pero hay dos cosas que yo incluyo ahí. Entonces es interesante porque los textos que tienen los libros y lo que yo he hablado con algunas de las personas es que introducen todo un discurso que incorpora a la salud pública cuestiones políticas y filosóficas. Es decir, está autogobierno, la autogestión en Gramsci, está Foucault, que es una historia culta tal. Yo creo que ahí lo que yo creo que hay que incorporar, que lo decía antes sin mencionar lo de la clínica, es por una parte una subjetividad crítica, es decir, que una de las cosas que ha perdido la clínica hoy es la subjetividad, pero la ha perdido tanto la clínica, digamos, biológica, como muchas veces la clínica comunitaria. Se ha perdido la subjetividad. Uno es por una cuestión o por otra, pero se ha perdido. Y es más, hay hasta gente que ya dice que la clínica es todo, que no sé cuánto, es que es política. Entonces, una subjetividad, es decir, ver de qué manera se produce la historia subjetiva y tener en cuenta siempre la historia subjetiva de la persona. Es decir, si no tiene. Es decir, el problema de la psiquiatría biológica es que en la medida que considera que es un desequilibrio electroquímico o una lesión, la palabra ya no existe. Y como la palabra ya no existe, pues da igual. O sea, tú deliras con lo que sea en vez de que lo que ha sucedido, la fractura que tú has tenido con una crisis, lo que intentas es, gracias, reconstruir una narrativa y esa narrativa va a ser los mecanismos de defensa, el delirio, las alucinaciones, etcétera. Es decir, bueno, eso habría que plantear cómo sale de una crisis, etcétera, pero bueno. Entonces, la clínica esta sería subjetiva, sería social en la medida que tendría que aceptar perfectamente la determinación social, pero sin llevarlo a la historia del reduccionismo también social que plantea una vez que el capitalismo desaparezca o tal, ya no hay. No, porque el ser humano vive en el conflicto, vive en conflicto desde que nace, por la situación en cómo nace, en la necesidad del otro, etcétera, tal. Y entonces el conflicto va a haber siempre. Lo que realmente hay que tener en cuenta es que ahora hay una serie de conflictos que están derivados de un tipo determinado de sociedad y en el neoliberalismo de una sociedad brutal, o sea, es decir, que cosifica a la persona, que no explico, el consumo, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta esa historia social eh, y trabajar con ella. Y por supuesto hay que tener en cuenta, digamos, una cuestión técnica, psicopatológica, una respuesta que realmente seamos capaces de darla a esa persona en un momento determinado. Es decir, pero sin caer en el reduccionismo de lo biopsico, tal, porque eso no quiere decir, bueno, es importante porque es una manera de atacar el reduccionismo, pero no quiere decir nada si te quedas anclado ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. En la clínica ampliada probablemente se va a desarrollar o se puede estar desarrollando en distintos lugares de distintas maneras, se está incorporando, pero siempre tendría que tener en cuenta
el concepto de la historia subjetiva, la historia de la subjetividad del sujeto, además, de alguna manera ver cómo pero también dialogar con esa subjetividad de alguna forma, la historia social, pero sabiendo que es una historia política y que es una historia económica y que es una tal, conociendo esa tal. Por supuesto, te liga con la antropología, que es importante, y digamos una historia de recuperar un conocimiento que para mí es fundamental, que es la gente que se están formando recuperen la historia de la formación de su especialidad, o da igual, psiquiatría, psicología. Es decir, la gente tendría que leer a Pinel, a Falquet, a Clerambault, conocer cómo se construyó la clínica del siglo XIX, quién coño fue, haber leído por lo menos Duelo y Melancolía de Freud, el Skinner. Quiere decir que la gente tiene que tener unos conocimientos para poder construir nuevos conocimientos, tienes que tener anterior conocimientos. Entonces, eso es lo que yo planteo como una clínica abierta, respetuosa completamente con y sobre todo que no, en donde no todo vale. Y una cosa más importante, la última palabra la tiene la persona con la que estás tratando. Es decir, tú tienes que negociar una palabra que algo se ha perdido. Tienes que estar negociando continuamente, negociando lo que tú estás haciendo con esa persona. O sea, es decir, que no puede ser que tú cojas y hagas una medicación sin negociar esa medicación. Y partiendo del hecho de que, bueno, que una persona en un momento determinado puede no aceptar tus planteamientos. Y entonces yo ahí, bueno, salvo en casos realmente que la intervención es imprescindible por determinadas cuestiones coyunturales o lo que sea, yo creo que es preferible, además, por ejemplo, que un psicótico tenga 2 episodios psicóticos al año, a que viva como una especie de zombie toda su vida. Es decir, lo que hay que enseñarle, y en eso es importante enseñarle a convivir con sus, digamos, delirios, sus síntomas. Enseñarle, porque hay una cuestión que habría que aceptar. Algunos de esos síntomas nunca se le van a quitar. Ni se le van a quitar ni con medicación, ni sin medicación, ni con técnica. Y entonces hay que enseñarla a convivir con esa. Bueno, yo tengo amigos, y digo amigos porque no son personas que trato, pero a través de cuestiones de relaciones con activismo en salud mental y con gente muy preparada ahí, realmente que después de una comida te cuentan, ¿sabes que he estado oyendo voces toda la comida? Y tú, psiquiatra experto desde hace no sé cuántos años, no te has dado cuenta de que ese señor, porque ha podido mantener la historia. Entonces yo quiero decir que, y luego por otro lado, enseñarle a la población de que esas personas tienen que vivir con su diversidad, en la pobre población. Quiere decir que, bueno, esa es mi idea de lo que puede ser una historia. La verdad es que bueno, hace muy poco, con un agente de Medellín, es que me pidieron que hice un seminario largo sobre esta historia, me pidieron que tenía que escribir más sobre el tema, pero bueno, tampoco quiero decir que tampoco es otra cosa más allá que lo que probablemente mucha gente está haciendo. Quiero decir Ok, perfecto, Manuel. Me parece que queda clarísimo el concepto y que bien medular, digamos, ¿no? Porque aquí está la vida, ¿no es cierto?, de quienes estamos en este mundo es una, un conjunto de prácticas, ¿no? Pero que tienen que estar alimentadas por teoría y reflexión, que a la vez es alimentada por esas prácticas, esa dinámica entre prácticas, teoría, práctica, ¿no es cierto? Es muy relevante y es algo que, tal como tú sí, señalas, de paso en esto está muy perdido, digamos, ¿no? Sin duda. claro, es una cuestión, perdona, por un lado dialógica, como diría Freire, no sé qué y tal, y por otra cuestión que no acaba nunca. Quiero decir que tienes que estar construyendo continuamente
tal, porque, porque el mundo cambia y tú tienes que, las personas cambian y cada persona cambia además. Claro, Entonces, o estás continuamente cambiando, entonces por eso hay mucha gente que se queda anclada porque no puede, porque realmente esta sociedad es tremendamente enajenante y entonces termina, pues bueno, pues diciendo, ya no puedo más, me da igual, yo hago aquí cuadro y tal, ¿no? Pero yo creo y animo que si realmente uno se interesa por este tipo de cuestiones, se va a encontrar mejor. Va claro. a Yo ser creo que más. sí, que finalmente la motivación que lleva a, a la mayoría de las personas que piensa en la psiquiatría como una especialidad o en la psicología como un espacio de trabajo profesional de por vida o la terapia ocupacional en salud mental o trabajo social o cualquier otra profesión o la gente que trabaja en cualquier función, enfermería, en la mayoría de ellos, en el fondo, lo que los anima es un interés por el sujeto, por la dimensión psicológica, emocional, el estar en el mundo y ese conflicto y los dolores que eso implica. Por lo tanto, el camino en consecuencia, digamos, con eso es justamente un estudio y un compromiso humano y profesional, intelectual y de prácticas en esto, que muchas veces es desalentado por el sistema, ¿cierto? Pero que hay que conservar vivo. Bueno, Sí, Manuel, te agradezco mucho tu tiempo, tu compromiso, tu cariño, y espero que nos estemos viendo constantemente. bueno. Y me alegro que hoy día sea un día alegre para ti y para los españoles.